Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, ni por qué apareció sola en ese río, lavando ropa como si no existiera nada más en el mundo. Pero en menos de 3 semanas, esa mujer hizo algo que nadie en la hacienda había logrado en años. Cambió el silencio de un hijo, incomodó a una mujer que creía tener el control, y obligó a un hombre que llevaba años sin sentir a tomar una decisión que lo cambiaría para siempre. Y lo más extraño es que nunca pidió nada, ni siquiera quedarse. Si alguna vez viste a alguien llegar a un lugar sin hacer ruido, pero cambiarlo todo con su sola presencia, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana, porque aquí no contamos historias. Contamos lo que ocurre cuando alguien aparece en el momento exacto, en la vida equivocada, y nada vuelve a ser igual. Nadie supo exactamente cuándo llegó. Algunos de los mozos dijeron después que la habían visto 2 días antes de que todo cambiara, agachada sobre las piedras del río que bordeaba los terrenos del norte, lavando una ropa que no era mucha, pero que ella trataba como si fuera todo lo que tenía en el mundo. Otros dijeron que fueron 3 días. El viejo Cástulo, que llevaba 40 años cuidando las bestias de la hacienda y que tenía la costumbre de madrugar más que el sol, juró que la primera vez que la vio fue al amanecer del martes, con la neblina todavía pegada al agua, y ella arrodillada entre las piedras, como si siempre hubiera estado ahí, como si el río le perteneciera o ella le perteneciera al río, que en esos casos da lo mismo. Lo que nadie discutió fue lo que pasó el jueves. Don Ricardo Ibáñez salió a caballo antes del desayuno, como tenía por costumbre cuando algo le pesaba en el pecho y no encontraba palabras para nombrarlo. Llevaba días así. La semana anterior había recibido carta de su cuñada Silvia, anunciando que vendría a pasar una temporada en San Lorenzo, y esa noticia tenía una forma particular de instalarse en el cuerpo, como piedra en el zapato que uno siente a cada paso, pero no se detiene a sacar. Silvia Carrasco no visitaba San Lorenzo sin motivo. Y sus motivos nunca eran sencillos, nunca llegaban solos. Siempre traían consigo una agenda que no estaba escrita en ningún papel, pero que don Ricardo conocía de memoria porque llevaba años aprendiéndola. Iba por el camino de tierra que corría paralelo al río cuando la vio. Paró el caballo. No fue una decisión pensada. Fue el tipo de pausa que le ocurre al cuerpo antes de que la mente entienda por qué. Ese reflejo antiguo de los sentidos cuando perciben algo que no encaja del todo con lo esperado y que por eso mismo merece atención. Ella estaba de rodillas sobre una piedra plana, con las manos dentro del agua, trabajando una tela oscura con movimientos precisos y sin apuro. Tenía el cabello recogido con un trapo doblado, y la postura era derecha a pesar de la posición. Esa clase de rectitud que no viene del esfuerzo sino de algo más hondo, algo que ni el cansancio, ni los años, ni ninguna de las cosas que les ocurren a las personas habían podido doblar. Las manos se movían solas. El resto de ella estaba quieto. Y había en esa quietud algo que no era resignación, ni tristeza, ni ninguna de las cosas tristes que tienen la quietud de las personas cansadas. Era la quietud de alguien que sabe exactamente dónde está y no necesita estar en otro lado. Don Ricardo no dijo nada durante un momento largo. El caballo se movió, impaciente, y ella levantó la vista. No se asustó. Eso fue lo primero que él notó. No dio un respingo, ni se puso de pie, ni hizo ninguno de los gestos que hace la gente cuando se descubre observada de repente, cuando la privacidad se rompe sin aviso y el cuerpo responde con ese sobresalto que es en realidad una pequeña forma de miedo. Ella lo miró con la misma calma con que había estado mirando el agua, como si su presencia a caballo en el camino fuera un dato más del paisaje, igual que los sauces o las piedras o la corriente o las garzas que a veces se paraban en el río a esa hora de la mañana. «Buenos días», dijo ella, y volvió a bajar la vista al trabajo. Don Ricardo tardó un momento más de lo necesario en responder, más de lo que hubiera tardado en cualquier otra circunstancia, porque había algo en ese regreso de los ojos de ella al trabajo,
en esa naturalidad absoluta de quien no siente que deba prolongar el intercambio, ni justificar su presencia, ni hacer nada más que lo que estaba haciendo, que lo dejó por un instante en un lugar que no supo nombrar. «Buenos días», dijo al fin, y se quedó parado ahí otros 3 o 4 segundos que no supo explicar después, mirando las manos de esa mujer moverse sobre la tela con esa precisión de quien ha hecho lo mismo 10.000 veces y no necesita pensar para hacerlo, de quien tiene el trabajo tan incorporado en los músculos que la mente puede estar en otro lado o en ningún lado mientras las manos siguen solas. Luego le dio vuelta al caballo y regresó a la hacienda sin decir nada más. Esa tarde mandó a Cástulo a decirle que si necesitaba trabajo, que fuera a hablar con el mayordomo. Cástulo fue. Ella escuchó. No preguntó cuánto pagaban, ni en qué consistía exactamente el trabajo, ni cuánto tiempo duraría, ni si había posibilidad de quedarse más allá de la temporada. Asintió una vez. Recogió el atado pequeño que tenía junto a las piedras, el atado que no era grande, pero que estaba perfectamente cerrado y bien sostenido, como si hubiera sido empacado por alguien que sabía que iba a cargarlo lejos, y siguió a Cástulo hacia la hacienda sin decir nada más. Así entró Claudia Navarro a la hacienda San Lorenzo, sin pedir nada, sin explicar nada, y nadie en ese momento entendió lo que acababa de ocurrir. Claudia Navarro había llegado a los márgenes del río de San Lorenzo con lo que cabía en un atado del tamaño de un abrazo apretado, 2 mudas de ropa, un par de calcetas remendadas más de una vez con el mismo hilo cuidadoso y un rosario de cuentas oscuras que no era suyo, pero que cargaba como si lo fuera. Con esa clase de posesión que no viene del derecho legal, sino de los años y del peso y de las noches, en que uno necesita tener algo concreto en la mano, cuando las cosas se ponen difíciles de sostener de otra manera. Tenía 32 años y un pasado que no contaba porque nadie se lo había preguntado de la manera correcta, y porque las pocas veces que alguien lo había hecho, la pregunta venía envuelta en algo que no era curiosidad, sino otra cosa más parecida al juicio, a esa manera que tienen ciertas personas de pedir información no para entender, sino para clasificar, para poner a la gente en el cajón que ya tenían preparado antes de preguntar. Así que había aprendido con los años a vivir en el presente con la misma limpieza con que lavaba la ropa, sin dejar residuos, sin acumular más de lo que podía cargar, sin permitir que lo que había sido manchara lo que era ahora. Venía del norte de Michoacán, de un pueblo que se llamaba San Isidro de las Peñas y que no aparecía en los mapas que importaban, en los mapas que usaba la gente con poder para tomar decisiones sobre los lugares. Era un pueblo de adobe y tierra apisonada, y un mercado los domingos, y una iglesia con el campanario torcido que nadie había reparado desde que ella tenía memoria. Había nacido en una casa de un solo cuarto, con techo de paja y piso de tierra, hija de un hombre que se fue cuando ella tenía 4 años, y de una mujer que se quedó, pero que tampoco estuvo del todo, porque quedarse en el cuerpo y marcharse del alma es una forma de abandono que no tiene nombre oficial en ningún registro, pero que los hijos reconocen en los huesos desde muy temprano, con esa inteligencia que tienen los niños para saber las cosas que los adultos creen que están escondiendo. Creció sabiendo hacer cosas. Esa fue su herencia, no tierra, no apellido, no promesas de ningún tipo, sino manos que sabían lavar y planchar y remendar con puntada pareja y cocinar con lo poco que hubiera y cargar sin quejarse y sembrar en la temporada correcta y cosechar antes de que llegara la lluvia mala. Manos que no se detenían, porque detenerse era el lujo de quien tiene a alguien que espere por uno, que le diga que descanse, que le ponga algo tibio en la mesa cuando vuelve, y ella no había tenido ese lujo nunca, o si lo había tenido, había sido tan breve que no alcanzó a grabarse de la manera en que se graban las cosas que duran. A los 19 se había ido a trabajar a una hacienda cerca de Pátzcuaro, grande y bien establecida, con muchos empleados,
y una organización interna que tardó semanas en aprender, pero que aprendió con esa eficiencia suya de siempre. Estuvo ahí 5 años. A los 24 la habían sacado de ahí por una razón que tenía que ver con la esposa del patrón, y con una mirada que Claudia no había buscado dar, pero que había dado sin saberlo, porque hay cosas que los ojos hacen solos cuando ven algo que les parece bello o justo o digno de atención, y que no obedecen instrucciones ni entienden de conveniencias. La esposa del patrón lo había notado antes de que el propio patrón pudiera actuar sobre ello, y eso había sido suficiente para que Claudia recogiera su atado y se fuera por el camino de tierra sin que nadie le dijera adiós. A los 26 había encontrado trabajo en una casa grande en Uruapan, una familia de apellido Mondragón que tenía negocios en la ciudad y una señora mayor que necesitaba ayuda para todo. Estuvo 4 años. Fueron 4 años tranquilos, los más tranquilos que recordaba, con una patrona que la trataba con la misma corrección con que trataba todos sus asuntos y que no pedía más de lo que pagaba, que ya era algo. Pero la señora murió en el 34 y los hijos se repartieron todo al modo en que se reparten las herencias, cuando hay varios herederos y ninguno de ellos quiere ceder lo que le corresponde, con esa eficiencia fría que convierte en inventario todo lo que toca, incluidas las personas que habían hecho funcionar la casa durante años. A los 30 había intentado quedarse en un rancho pequeño cerca de Apatzingán. El patrón de ese rancho tenía manos que no sabían estar quietas, que tenían la costumbre de encontrar siempre alguna razón para estar más cerca de ella de lo que hacía falta, de aparecer en los rincones donde ella estaba sola como si fuera coincidencia, pero que nunca era coincidencia. Claudia tenía un límite que no negociaba y que no necesitaba explicar porque era suyo y punto, así que se fue antes de que la situación le exigiera algo que no estaba dispuesta a dar y antes también de que la situación se volviera más difícil de salir que de entrar. Así habían sido los últimos 12 o 13 años de su vida. Llegadas y salidas, cuartos pequeños junto a cocinas, caminos de tierra bajo distintos soles, el mismo atado empacado con la misma eficiencia cada vez, el mismo rosario al fondo. El rosario había sido de su madre. No era creyente, o no lo era de la manera que la gente entiende por creyente, de la manera que requiere rodillas en el suelo y palabras en latín y fe en algo que tenga forma y nombre y dirección. Pero el rosario era lo único que le había quedado de esa mujer que se había quedado en el cuerpo y marchado en el alma, y había algo en cargarlo que no era fe, sino otra cosa más antigua, más difícil de poner en palabras, algo que se parece al hilo que uno jala para no perderse en el laberinto, aunque el laberinto no tenga nombre y el hilo no lleve a ningún lugar en particular. Lo sacaba pocas veces. 2 o 3 veces al año, en los momentos en que el cansancio le llegaba a un lugar más hondo que el cuerpo, cuando el peso de no pertenecer a ningún sitio se volvía por un momento demasiado concreto para ignorarlo, demasiado pesado para cargarlo sin notarlo. Lo sostenía en la palma y pasaba los pulgares sobre las cuentas una por una, sin rezar, sin pedir nada en particular, solo sintiendo el peso y la textura de algo que había existido antes que ella y que seguía existiendo después de todo. Lo había tenido en la mano la noche antes de que Cástulo viniera a buscarla. No porque supiera lo que iba a ocurrir, sino porque esa noche el río había sonado distinto, o eso le pareció a ella desde donde estaba durmiendo en el suelo junto a las piedras, y a veces los sonidos que cambian anuncian algo, aunque uno no sepa qué. La hacienda San Lorenzo era una de esas propiedades que habían sobrevivido la revolución, con menos heridas que la mayoría, no porque hubieran tenido más suerte, sino porque el abuelo de don Ricardo había tenido la inteligencia de no ponerse en contra de nadie de manera definitiva en los años en que todo estaba por decidirse, y esa neutralidad calculada le había costado algunos años de incertidumbre, pero le había ahorrado la destrucción que arrasó con otras haciendas de la región.
Los muros de piedra volcánica seguían firmes. Las milpas seguían produciendo con la regularidad de siempre. Los potreros estaban en orden y el nombre de San Lorenzo seguía pesando en la región de Michoacán con esa gravedad particular que acumulan los lugares cuando tienen historia suficiente, y la historia no es completamente vergonzosa. Don Ricardo Ibáñez llevaba 20 años administrando lo que su padre le había dejado, y lo administraba con la misma disciplina silenciosa con que hacía todo en su vida, sin aspavientos, sin discursos, sin necesidad de que nadie lo viera hacerlo bien para seguir haciéndolo bien. Era de esos hombres que tienen la autoridad tan incorporada que no necesitan demostrarla, que hablan poco porque las pocas cosas que dicen se cumplen, y que inspiran en los que trabajan con ellos no el miedo que inspiran los patrones crueles, sino algo más cercano al respeto genuino, que es más difícil de ganar y más duradero cuando se tiene. Había enviudado 6 años atrás. Su esposa, doña Carmen, había muerto de fiebre en el verano del 32, en el cuarto que daba al jardín de las bugambilias, el cuarto con la ventana grande por donde entraba la luz de la tarde de una manera particular que a ella le gustaba. La fiebre había llegado rápido y se había llevado todo más rápido todavía, con esa eficiencia brutal que tienen ciertas enfermedades cuando deciden que hasta aquí. Don Ricardo había estado al lado de Carmen hasta el final, había hecho todo lo que había que hacer después, y luego había reorganizado su vida de una manera que a los de afuera les parecía funcional y ordenada, pero que por dentro tenía la textura particular de las casas cuando dejan de ser habitadas de verdad. Los muros en pie, los muebles en su lugar, las puertas cerradas, y un silencio que no es paz, sino ausencia, que se parece a la paz en la superficie, pero que tiene un sabor completamente distinto cuando uno lo conoce de cerca. Tenía un hijo, Tomás, de 15 años, que había crecido en ese silencio post-Carmen y que se había vuelto tan callado como él, tan cerrado sobre sí mismo, tan habitado de una tristeza que era demasiado grande para un muchacho de esa edad, pero que tampoco tenía a dónde ir, porque su padre no sabía cómo recibirla sin que se le derramara encima la propia. Los empleados más nuevos de la hacienda no sabían que Tomás existía hasta que lo veían cruzar el patio como sombra que no hace ruido. Y entonces preguntaban en voz baja, y los más viejos explicaban, también en voz baja, porque el silencio del muchacho parecía pedir que se le hablara de él en voz baja también. Y tenía a doña Mercedes Lira. Doña Mercedes no era de la familia en ningún sentido legal o de sangre, pero llevaba tantos años en San Lorenzo que la distinción ya no importaba de ninguna manera práctica. Había llegado como cocinera cuando doña Carmen todavía vivía, y la hacienda todavía tenía la temperatura de una casa habitada de verdad. Y se había quedado porque la hacienda la necesitaba y porque ella necesitaba a la hacienda, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho nunca en esos términos, porque ambos eran demasiado discretos para ese tipo de declaraciones. Tenía 60 años largos, manos que parecían hechas de madera de mezquite curtida por el tiempo y una manera de moverse por los corredores de San Lorenzo que sugería que los conocía de memoria en la oscuridad completa, que podría recorrerlos dormida y con los ojos vendados sin tropezar con nada y sin despertar a nadie. Era ella quien había recibido a Claudia el jueves por la tarde cuando Cástulo la trajo desde el río. La había mirado de arriba abajo una sola vez, despacio pero sin que pareciera examen, con esa manera que tienen ciertos ojos viejos de ver más en un segundo de lo que otros ven en una hora. Luego le había señalado el cuarto pequeño junto a la cocina, que tenía una ventana chica que daba al patio trasero y un catre con colchón delgado pero limpio, y le había dicho que la cena era a las 7 y que si quería comer tenía que estar lista para ayudar a las 6. Claudia había dicho que sí, y eso había sido todo. La primera semana Claudia aprendió los ritmos de San Lorenzo con la misma eficiencia silenciosa con que había aprendido los ritmos de todos los lugares anteriores.
Las haciendas tienen sus propios lenguajes, sus propias horas sagradas, sus propios mapas de poder que no están escritos en ningún papel, pero que se sienten en el aire desde el primer día si uno tiene el tipo de atención que Claudia tenía. ¿Quién saluda a quién primero en la mañana? ¿Quién entra por qué puerta y a qué hora? ¿Qué cuarto tiene la puerta siempre cerrada sin que nadie haya dado orden explícita de cerrarla? ¿Qué tema no se menciona en la mesa del desayuno, aunque todo el mundo lo esté pensando? Aprendió que el desayuno de don Ricardo era intocable en su composición. Café negro sin azúcar, 3 tortillas dobladas que tenían que estar recién hechas, 2 huevos. Que cualquier variación en ese orden generaba en él no una queja, sino un silencio de un tipo particular, más elocuente que la queja. Que el mayordomo, un hombre de apellido Fuentes, al que todos sin excepción llamaban don Rodrigo, aunque no fuera tan viejo, era el que resolvía en la práctica todo lo que pasaba entre el patrón y los peones, y que su aprobación silenciosa valía más que cualquier instrucción que viniera de más arriba porque era la aprobación de alguien que conocía el terreno palmo a palmo. Que Tomás, el hijo del hacendado, desayunaba solo en el cuarto de estudio desde hacía al menos 2 años, y que nadie lo molestaba en esa hora, porque era uno de esos acuerdos no escritos que se forman solos cuando la gente que vive junta aprende a leer las necesidades de los demás sin que haya que explicarlas. Que había un corredor del ala norte que olía a humedad y que los empleados evitaban no porque hubiera una orden, sino porque el olor mismo era suficiente razón y nadie necesitaba más. Hizo su trabajo sin llamar la atención. Eso era lo que sabía hacer desde siempre y era importante entender bien qué quería decir eso. Porque no quería decir hacerse pequeña, que era otra cosa completamente distinta. Hacerse pequeña era encoger los hombros y bajar los ojos y hablar con voz que pide permiso para existir. Y Claudia no hacía ninguna de esas cosas. Lo que hacía era simplemente estar presente en la medida justa, ni más ni menos, con esa capacidad que tienen ciertos cuerpos de ocupar exactamente el espacio que les corresponde, sin disputar el de nadie, sin avanzar sobre el territorio de los demás, pero tampoco sin retroceder del propio. Los primeros días los empleados la miraban con esa curiosidad lateral que se usa cuando uno quiere observar sin que parezca que está observando. La muchacha nueva que el patrón había traído del río, sin que nadie supiera bien la historia, sin que ella misma ofreciera ninguna historia que facilitara las cosas. Pero como Claudia no daba motivos de queja ni de chisme de ningún tipo, como hacía lo que le tocaba y un poco más, y no se metía en lo que no le incumbía, la curiosidad fue perdiendo intensidad con los días hasta convertirse en algo más parecido a la aceptación, que es lo que pasa cuando la gente nueva no decepciona pero tampoco sorprende de ninguna manera dramática. Fue Cástulo el primero en notar algo diferente. Un martes por la mañana, mientras Claudia tendía la ropa en el patio trasero con esos movimientos suyos que tenían siempre la misma economía precisa, el viejo se detuvo junto a la cerca con el pretexto de una pregunta sobre los trapos para limpiar los arreos, una pregunta que podría haberle hecho a cualquier otro empleado y que por alguna razón le hizo a ella. Se quedó ahí más tiempo del que requería la pregunta, apoyado en la cerca con los brazos cruzados, mirándola trabajar con esa manera que tienen los viejos de mirar cuando están pensando algo que no van a decir todavía, que lo están sopesando primero para ver si vale la pena sacarlo. «Usted no es de por aquí», dijo al fin, no como pregunta, sino como observación que ya había terminado de formarse y que salía sola. «No», dijo Claudia sin levantar la vista de la ropa. «¿De dónde?» «Del norte». Cástulo asintió lento, como si eso explicara algo, aunque del norte de Michoacán no explicaba gran cosa en términos de quién era una persona. «Doña Mercedes dice que trabaja bien», dijo. «Doña Mercedes es generosa», dijo Claudia. Cástulo se quedó un momento más mirándola. Luego escupió en el suelo con ese gesto que usaba para cerrar conversaciones y se fue con sus trapos hacia los establos.
Pero algo había pasado en ese patio, algo pequeño y sin nombre, del tipo de cosas que no se ven, pero que los lugares guardan de todas formas. Don Ricardo la vio por segunda vez el viernes de esa primera semana. Estaba en el corredor del ala sur con don Rodrigo, revisando los registros de la cosecha y discutiendo los jornaleros que iban a necesitar para la siguiente semana, cuando Claudia cruzó el patio interior cargando una canasta de ropa limpia doblada. No iba deprisa ni despacio. Iba con esa cadencia que le era propia, esa manera de moverse que sugería que sabía exactamente a dónde iba y que no había urgencia porque el destino no iba a moverse mientras ella llegaba. Don Rodrigo dijo algo sobre el precio del maíz ese año y sobre la posibilidad de vender parte de la cosecha antes de fin de mes. Don Ricardo respondió lo que correspondía responder sobre el precio y sobre el timing de la venta. Pero sus ojos siguieron a Claudia hasta que ella desapareció por la puerta de la cocina, y luego se quedaron en esa puerta un segundo más de lo necesario, como si esperaran que ella volviera a salir por ahí, aunque no había ninguna razón para que volviera a salir en ese momento. ¿La nueva está resultando?, preguntó. La pregunta salió más casual de lo que había sido pensada, con esa naturalidad que a veces tienen las preguntas que importan cuando uno no quiere que parezca que importan. Don Rodrigo levantó la vista de los papeles y lo miró un instante antes de responder con ese ojo clínico que tenía para las situaciones. Doña Mercedes dice que sí, dijo finalmente, que trabaja callada y que no da qué hacer, que hace lo que le toca, y lo que no le toca también, sin que haya que pedírselo. Don Ricardo asintió. Bien, dijo, y no preguntó nada más sobre el tema. Pero don Rodrigo, que llevaba demasiados años trabajando con ese hombre para no conocer la diferencia entre un bien de cierre y un bien de apertura, guardó la observación para sí mismo con la discreción que caracterizaba todo lo que hacía. Fue con Tomás como ocurrió la primera cosa que nadie había anticipado. Tomás Ibáñez tenía 15 años y el aspecto de un muchacho que en algún momento había decidido volverse invisible, no por timidez, sino por algo más parecido a una protesta silenciosa, una manera de decir al mundo que si el mundo podía quitarle a su madre sin previo aviso, entonces él podía quitarle al mundo su presencia sin pedir permiso tampoco. Hablaba poco, comía poco, pasaba horas en el cuarto de estudio mirando libros que a veces leía y a veces solo sostenía en las manos, como si el peso del libro fuera suficiente compañía, como si la solidez de las tapas y el olor del papel viejo fueran ya en sí mismos una forma de estar acompañado. Los empleados lo querían, a su manera, con esa distancia cuidadosa que se mantiene con los hijos de los patrones cuando esos hijos tienen la tristeza encima y uno no sabe bien cómo acercarse sin incomodar o sin meterse donde no lo han llamado. El encuentro fue sin preparación de ningún tipo. Era un miércoles por la tarde de esa primera semana, y Claudia estaba en el corredor del ala este remendando una camisa de don Ricardo con el hilo y la aguja que había pedido a doña Mercedes, sentada en el banco de madera junto a la ventana con la luz de la tarde cayéndole de lado sobre las manos. Tomás apareció en el extremo opuesto del corredor, caminando con los ojos en el suelo, que era su manera habitual de caminar por los espacios de la hacienda, como si el suelo fuera más seguro que el horizonte. Casi pasó de largo sin levantar la vista. Casi, pero no del todo, porque algo lo hizo detenerse justo cuando estaba llegando a la altura de donde ella estaba, y levantó la vista, y los ojos de los dos se encontraron en ese corredor silencioso de la tarde michoacana. Claudia siguió cosiendo. «¿Qué está haciendo?», preguntó él. La pregunta sonó con más brusquedad de la que probablemente quiso, pero no era grosería, sino lo que le ocurre a la voz de quien no la ha usado mucho en mucho tiempo, que pierde la lubricación social y sale con aristas que no son intencionales. «Remendando», dijo ella. «¿La camisa de quién?». «De su papá». Tomás se quedó parado ahí,
mirando las manos de Claudia moverse sobre la tela con esa precisión suya que nunca tenía sobras ni desperdicios de movimiento, esa eficiencia sin ornamento que podría verse como frialdad, pero que era en realidad otra cosa. Era la elegancia de quien ha practicado algo hasta que el esfuerzo desaparece y queda solo el resultado. ¿Sabe hacer otras cosas?, preguntó. Y esta vez la voz tuvo menos arista, como si la pregunta anterior hubiera sido suficiente calentamiento. «Varias», dijo Claudia. «¿Cómo qué? ¿Cómo qué necesita usted?» Hubo una pausa. Tomás frunció el ceño, no de molestia, sino de algo que se parecía más a la perplejidad genuina, como si no estuviera acostumbrado a que le devolvieran la pregunta de esa manera, con esa naturalidad que asumía que lo que él necesitara era un dato relevante y no algo que debiera justificarse. «Tengo un mapa», dijo al fin. «Es viejo y está roto por los pliegues. Los doblé muchas veces y ya el papel se separó. No sé si se pueda arreglar». «Tráigalo», dijo Claudia. Lo trajo. Era un mapa de la región de Michoacán, dibujado a mano con tinta que en algunos lugares se había corrido con el tiempo, y doblado tantas veces por los mismos pliegues que el papel se había separado en esas líneas como si fueran heridas. Claudia lo examinó despacio, levantándolo contra la luz de la ventana, pasando los dedos por los bordes de las separaciones sin forzar nada. «¿Tiene engrudo?», preguntó. «No sé. Doña Mercedes sí», dijo Claudia. «Y un trapo de lino que sobró de no sé qué. ¿Puede ir a pedírselos?». Tomás fue. Volvió con el engrudo y el trapo, y se quedó parado junto a ella mirando cómo cortaba el lino en tiras delgadas con las tijeras de costura, cómo preparaba la mezcla con el engrudo, cómo aplicaba las tiras por el reverso del mapa con una paciencia que no tenía prisa de ningún tipo. En 40 minutos el mapa estaba reforzado por detrás, manejable, con los pliegues sostenidos por el lino, sin que hubiera desaparecido nada de lo que estaba dibujado en la cara de adelante. Tomás lo miró durante un momento, que fue más largo de lo que suelen ser los momentos cuando uno solo está mirando un objeto. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», preguntó. «De necesitar las cosas», dijo Claudia, y volvió a la camisa que había dejado a un lado. Tomás se fue con el mapa, pero al día siguiente, un jueves, apareció en la cocina antes del desayuno y se sentó en el banco junto a la ventana sin dar ninguna explicación de por qué estaba ahí. Doña Mercedes le puso el plato delante sin hacer ningún comentario, porque era demasiado lista para arruinar, con las palabras equivocadas, algo que todavía no tenía nombre y que precisamente por eso era frágil. Claudia estaba en la cocina también, haciendo las tortillas, y cuando Tomás dijo algo sobre el mapa, ella respondió lo que correspondía responder, y luego los dos se callaron. Y el silencio entre ellos no fue incómodo, sino del tipo que se instala entre personas que no necesitan llenar todos los espacios para sentirse cómodas. Desayunó en la cocina, la primera vez en 2 años y medio. Don Ricardo lo supo por doña Mercedes esa misma tarde. No de manera directa ni con ningún preámbulo. Doña Mercedes era una mujer que no usaba preámbulos. Lo mencionó de pasada mientras le llevaba el café de la tarde al estudio, casi como dato de inventario, que Tomás había desayunado en la cocina esa mañana, que había preguntado si podía quedarse a ayudar a separar los frijoles después del desayuno, que ella le había dicho que sí. Don Ricardo no levantó la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. «Bien», dijo, pero el lápiz que tenía en la mano derecha se quedó completamente quieto sobre el papel durante varios segundos, sin escribir nada, antes de que él lo pusiera sobre el escritorio y levantara el café. La segunda semana, Claudia reparó el brocal de la noria, no porque se lo hubieran pedido, sino porque un lunes temprano, cuando fue al patio de la noria a buscar agua para la cocina, notó que 3 de las piedras del lado norte estaban cediendo,
que si se dejaban así otra semana, podría caerse un lado entero y la noria dejaría de funcionar hasta que se reparara, y reparar una noria caída era trabajo de varios días y varios hombres, mientras que acomodar 3 piedras que todavía no habían caído era trabajo de una mañana y 2 manos. Buscó la mezcla en el cuarto de herramientas, que conocía ya porque había aprendido dónde estaba todo en San Lorenzo, con la misma velocidad con que aprendía todo, y acomodó las piedras ella sola antes de que los mozos llegaran al patio, sin decirle a nadie que lo había hecho. Don Ricardo lo descubrió el martes. Había ido al patio de la noria a revisar el problema que Cástulo le había reportado, y cuando llegó encontró que el problema ya no era problema. Las piedras estaban en su lugar, acomodadas con una precisión que no era la de un trabajo improvisado, sino la de alguien que había mirado la situación, entendido su lógica estructural y actuado en consecuencia. Claudia estaba lavando los cubos junto al muro, de espaldas a él, ajena a su presencia. Don Ricardo se detuvo en la entrada del patio y se quedó ahí durante un tiempo que no midió. Ella no lo había escuchado llegar. El ruido del agua y el cacareo de las gallinas que andaban sueltas por el patio lo habían cubierto, y él no anunció su presencia, no carraspeó, ni pisó fuerte para que ella supiera que estaba ahí. Se quedó en el umbral mirando las manos primero. Siempre las manos, porque en las manos de la gente estaba escrita la historia que la boca no contaba. Las de Claudia eran manos de trabajo real, no del trabajo de apariencia que hacen algunos para parecer útiles. Tenían los nudillos grandes de quien aprieta y jala y carga, marcas antiguas en las palmas, una cicatriz larga en el índice derecho que sugería algo con filo y un momento malo, que ya era historia vieja y cerrada. Se movían sobre los cubos con una economía de gestos que no venía de la pereza, sino de la maestría, de saber con exactitud cuánta energía requería cada movimiento y no gastar un gramo más. Mirando la postura después, esa rectitud que había notado la primera vez en el río y que en la intimidad sin testigos del patio de la noria era todavía más visible porque no había nadie para quien mantenerla. Cuando la gente está sola y cree que nadie la mira, la postura dice la verdad. Y la postura de Claudia decía que esa espalda derecha no era para nadie, no era actuación ni esfuerzo ni hábito aprendido en una familia que exigía buenas maneras. Era de adentro, era de alguien que en algún momento, en algún cuarto sin testigos y en alguna circunstancia que don Ricardo no conocía, pero que podía imaginar, porque las circunstancias que forman ese tipo de postura tienen cierta familia entre sí, había decidido no doblarse, y que desde entonces el cuerpo había olvidado cómo hacerlo. Pensó, sin querer pensarlo, sin haberlo buscado, en Carmen. Carmen también había tenido esa postura erecta, esa presencia física que llenaba una habitación sin aspavientos. Pero en Carmen venía del linaje, de años de educación y de mujeres en su familia que se paraban igual porque les habían enseñado que así se paraba una mujer de bien. Era postura de afuera que se había vuelto de adentro con el tiempo. Lo de Claudia era al revés. Era postura de adentro que nunca había necesitado que nadie la enseñara porque había nacido de algo más duro y más propio, y el resultado era visualmente parecido, pero emocionalmente completamente distinto, como 2 caminos que llegan al mismo punto por rutas que no tienen absolutamente nada en común. No supo qué hacer con ese pensamiento. Lo dejó sin nombre, en el umbral de su mente, como se dejan las cosas que todavía no tienen lugar donde acomodarse, pero que tampoco se pueden ignorar del todo. El caballo amarrado afuera resopló, y en ese momento Claudia terminó con el último cubo, lo acomodó junto al muro y se volvió para recoger el trapo del suelo. Fue entonces cuando lo vio parado en la entrada del patio. Esta vez también hubo pausa, pero diferente a la del río. Esta era la pausa de 2 personas que ya se conocen aunque no se hayan hablado casi, que ya han tenido tiempo de formarse una imagen del otro que no es completa, pero que tiene peso. «Don Ricardo», dijo ella. «Las piedras del brocal», dijo él. «Estaban cediendo.
dijo ella. Las acomodé antes de que se cayera algo. Él asintió una vez. Bien, dijo, y se fue. Pero el regreso por el corredor fue más lento que de costumbre, con pasos que tenían una cadencia distinta, como si el cuerpo necesitara más tiempo que el habitual para llegar al siguiente lugar. Fue don Rodrigo quien le habló sobre los mozos. Era una tarde de esa segunda semana, revisando los libros de cuentas en el estudio, cuando don Rodrigo soltó, sin levantar la vista del registro, con esa manera suya de decir las cosas lateralmente cuando quería que llegaran sin crear resistencia. Los mozos del Potrero Norte le preguntan a ella cuando tienen una duda. Don Ricardo no levantó la vista del libro tampoco. ¿A quién? A la nueva, a Claudia. Una pausa en que ambos siguieron mirando los números sin verlos realmente. Ari, ¿y ella qué hace? Contesta, dijo don Rodrigo. Cuando sabe. Cuando no sabe, dice que no sabe y les dice a quién deben preguntarle. Una pausa breve. Los mozos no están muy acostumbrados a ese último tipo de respuesta. Les llama la atención. Don Ricardo no respondió nada en ese momento. Cerró el libro de cuentas, lo puso a un lado y tomó el siguiente. Pero durante los siguientes 20 minutos de revisión, don Rodrigo tuvo la impresión de que los números del libro no eran lo que estaba viendo. Ocurrió un martes de la tercera semana, en el corredor de la cocina, sin ninguna escenografía que lo anunciara y sin ningún testigo que lo viera, y por eso mismo quedó grabado en los dos con esa claridad nítida que tienen las cosas que ocurren sin audiencia. Don Ricardo venía del Potrero Sur a media tarde, con la ropa del trabajo y las manos sucias de tierra, y una herida pequeña pero persistente en la palma derecha, donde una astilla de la cerca rota había entrado y salido, dejando un surco que no era grave, pero que sangraba lo suficiente para ser molesto y para hacer difícil empuñar bien las herramientas. Estaba buscando a don Rodrigo para pedirle que mandara traer algo para limpiarlo cuando dobló la esquina del corredor de la cocina y se cruzó con Claudia, que llevaba una olla hacia el cuarto de atrás. Ella miró la mano. No preguntó. No dijo qué le pasó. No dijo se lastimó. No hizo ninguno de los comentarios que la gente hace cuando ve una herida y que son amables pero que no sirven para nada concreto. Puso la olla en el suelo del corredor, fue al cuarto de la cocina y volvió con un trapo limpio y una hoja de sábila gruesa que partió en el corredor mismo con un corte preciso de las uñas, sin cuchillo, exprimiendo el gel transparente sobre la palma de don Ricardo con una concentración que excluía todo lo demás, como si en ese momento no hubiera nada más en el mundo que la herida y lo que había que hacer con ella. Don Ricardo no dijo nada. Claudia tampoco. Sus manos sostuvieron la de él durante el tiempo exactamente necesario. No más, no menos. Había en ese gesto una eficiencia que podría haberse leído como frialdad clínica, si no fuera porque las yemas de sus dedos se movían sobre el borde de la herida, con una delicadeza específica, cuidadosa, del tipo que no se aprende de ningún libro, sino de haber querido no causar dolor a algo que ya duele. Don Ricardo sintió el gel frío sobre la herida y las yemas tibias de los dedos sobre el borde y el silencio del corredor a esa hora de la tarde, un silencio que tenía dentro el sonido lejano de las gallinas en el patio y el del viento en los laureles del jardín y nada más. Y no pensó en nada porque pensar hubiera sido una manera de alejarse de ese momento y algo en él, sin consultarle, no quería alejarse. Claudia dobló el trapo limpio sobre la palma con cuidado. Lo apretó suave una sola vez para que quedara en su lugar. «Ya», dijo. Levantó la vista entonces. Los ojos de los dos estuvieron juntos durante 2 segundos, que no se parecieron a otros 2 segundos de ese día, ni de ningún día reciente, que tuvieron una temperatura y una textura propias, distintas de todo lo demás. Luego Claudia recogió el resto de la sábila del suelo, tomó la olla que había dejado ahí y se fue por el corredor hacia el cuarto de atrás con el mismo paso de siempre, sin prisa, sin voltear.
Don Ricardo se quedó parado en el corredor mirando el trapo doblado sobre su palma durante más tiempo del que hubiera admitido si alguien le hubiera preguntado qué estaba haciendo ahí parado. La tercera semana, Tomás empezó a aparecer más. No solo en la cocina, no solo al desayuno. Aparecía en el corredor del ala este cuando Claudia cosía, sentándose en el extremo opuesto del banco sin que nadie lo invitara y sin invitación explícita que él tampoco parecía necesitar. Aparecía en el patio trasero cuando ella tendía la ropa, ayudando con los extremos pesados de las sábanas, con esa torpeza inicial, de quien no ha hecho esa cosa antes, pero que aprende rápido. Le hacía preguntas que no eran las preguntas que hace alguien que está siendo amable, sino las preguntas reales de alguien que quiere saber, sobre cómo se reparaba esto o aquello, sobre de dónde venían ciertas cosas, sobre por qué se hacían de cierta manera y no de otra. Y Claudia le respondía, con la misma economía de siempre, sin agregar sentimentalismo ni hacer del intercambio algo más grande de lo que era. Le respondía como se le responde a alguien cuyas preguntas merecen respuesta real, que era exactamente lo que Tomás necesitaba, y que muy poca gente a su alrededor le había dado desde que su madre murió. Porque cuando un niño pierde a su madre, la gente a su alrededor tiende a tratarlo de dos maneras igualmente equivocadas, con una delicadeza excesiva que lo mantiene en el lugar del sufrimiento o con una normalidad forzada que niega lo que ocurrió. Claudia no hacía ninguna de las dos cosas. Solo respondía a sus preguntas y dejaba que él fuera lo que fuera en ese momento. Una tarde, una de esas tardes de Michoacán, en que el sol se pone naranja sobre la sierra y el aire huele a tierra mojada, aunque no haya llovido, Tomás le dijo sin ningún preámbulo que su mamá había muerto en el cuarto que daba a las bugambilias. Claudia siguió haciendo lo que estaba haciendo. ¿Cómo era?, preguntó. Tomás tardó un momento. Nadie le había preguntado cómo era su mamá desde que murió. Le habían dicho que la recordara, que la honrara, que rezara por ella, pero nadie le había preguntado cómo era. Olía a jazmín, dijo al fin. Siempre. No sé si era perfume o ella. Y cantaba cuando creía que nadie la escuchaba. Claudia asintió. Eso es bastante, dijo, y así estuvo, sin agregar nada, sin decir que qué lástima o que la vida era así o ninguna de las frases que se dicen en esos momentos y que no sirven para nada, salvo para indicar que la persona que las dice no sabe qué más decir. Solo, eso es bastante. Como si tener esas dos cosas de alguien, el olor y la canción, fuera efectivamente algo y no nada. Tomás no dijo más, pero esa noche comió más que de costumbre. Don Ricardo lo vio todo desde distintos ángulos y distintas distancias durante esas semanas, siempre sin que ninguno de los dos lo notara, siempre con esa calidad de observación que tienen los hombres acostumbrados a evaluar situaciones en silencio antes de actuar. Y lo que veía lo dejaba con la sensación de quien está mirando algo que no puede nombrar del todo, pero que reconoce en algún lugar más viejo que el lenguaje como algo que importa. Una tarde encontró a Tomás y a Claudia en el patio de las herramientas. Ella le estaba mostrando cómo afilar el filo de una azada con la piedra de amolar, demostrándole el ángulo correcto con sus propias manos primero y luego guiándolas de él con las suyas, sin impaciencia, repitiendo el movimiento las veces que hiciera falta hasta que él lo encontrara. Tomás tenía una concentración en la cara que don Ricardo no le había visto desde antes de que muriera Carmen, desde la infancia previa a la pérdida, cuando todavía le interesaban las cosas del mundo exterior y no solo las del cuarto de estudio. Se quedó en el corredor sin que ninguno de los dos lo viera, mirando durante más tiempo del que hubiera podido justificar si alguien le hubiera preguntado qué estaba haciendo ahí parado. Eso era lo que seguía sin poder ignorar. Que Claudia no sabía que estaba haciendo nada.
que simplemente era de esa manera y las cosas le ocurrían alrededor, que el hijo que él no había sabido cómo alcanzar en 3 años, de intentos torpes y callados, estaba ahí en ese patio, aprendiendo a afilar una herramienta, porque una mujer que había llegado del río 3 semanas antes le había contestado una pregunta sin hacerlo sentir pequeño por haberla hecho. Había algo en eso que le pesaba de una manera que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido a la vergüenza suave de quien se da cuenta de que la solución de algo que llevaba años sin resolver estaba hecha de cosas muy simples que simplemente no había tenido. Doña Silvia Carrasco llegó a la Hacienda San Lorenzo un lunes por la mañana del 4º mes, en un coche que levantó más polvo del necesario sobre el camino de tierra, con 3 maletas que indicaban una estadía larga y una actitud que indicaba que sabía exactamente por qué venía, aunque no lo había dicho en la carta. Era cuñada de don Ricardo por el lado de Carmen, hermana menor de la difunta, y esa conexión le daba en San Lorenzo una posición que no era oficial ni estaba escrita en ningún papel, pero que ella había cultivado con años de visitas calculadas y conversaciones cuidadosas hasta volverla tan real como si lo fuera. Desde la muerte de Carmen, Silvia había visitado la hacienda cada ciertos meses con algún pretexto que cambiaba, pero cuya sustancia era siempre la misma: medir, evaluar, mantener presencia en un lugar que ella consideraba que tenía derecho de considerar suyo, de alguna manera que todavía no se había concretado, pero que podría concretarse si las condiciones eran correctas, y ella seguía siendo paciente. Tenía 44 años y la inteligencia precisa de quien ha aprendido que el poder no siempre se toma de frente, sino que a veces se rodea y se espera y se toma por los lados cuando nadie está mirando el flanco correcto. Vestía bien, lo suficiente para que fuera evidente el contraste con el contexto rural, sin que pareciera que estaba haciendo un esfuerzo porque fuera evidente. Hablaba con esa cortesía que tiene doble fondo, donde cada cumplido tiene una pequeña espina en el interior que solo se siente si uno pone atención, y mucha gente no ponía atención suficiente. La primera noche, en la cena, preguntó por los empleados con esa naturalidad que usaba para las preguntas que no eran naturales. Don Ricardo mencionó que había una mujer nueva en la cocina, que llevaba casi un mes. Silvia dijo qué bueno, que doña Mercedes ya no estaba para tanto trabajo sola. Doña Mercedes, que estaba trayendo la fuente del arroz en ese momento preciso, no dijo absolutamente nada, pero sus manos sobre la fuente se detuvieron un segundo entero antes de colocarla en la mesa, y ese segundo fue suficiente para que cualquiera que supiera leer esos gestos entendiera perfectamente lo que doña Mercedes pensaba de ese comentario. Silvia vio a Claudia por primera vez al día siguiente de llegar. Fue desde el corredor del ala principal, donde estaba tomando el aire de la mañana con el abanico a medio abrir en la mano, y lo que vio fue a Claudia cruzar el patio interior con una canasta de ropa limpia, con ese paso suyo que no tenía prisa ni apuro. Lo que la hizo detenerse no fue la mujer en sí, sino lo que ocurrió alrededor de ella. 2 de los mozos que estaban acomodando sacos junto a la pared se hicieron a un lado cuando ella pasó, con ese gesto mínimo pero inequívoco que hace la gente cuando reconoce que alguien merece espacio, no por miedo ni por jerarquía oficial, sino por algo más difícil de nombrar y por eso más real. Silvia cerró el abanico despacio. Esa tarde le preguntó al mozo más joven de dónde era la nueva. «Del norte», dijo él. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Como un mes, señora. ¿Y ya le hacen caso los mozos?» El muchacho no supo qué responder a eso. La pregunta lo había puesto incómodo de una manera que no entendía del todo, como si hubiera dicho algo sin querer, como si Silvia hubiera sacado de sus propias palabras algo que él no había puesto adentro de manera consciente. Silvia lo dejó ir y se quedó sola en el corredor del ala norte mirando el patio donde Claudia ya no estaba,
con el abanico cerrado en la mano y algo tomando forma en la mente con la lentitud deliberada de quien no se apresura porque sabe que tiene tiempo. Los días de Silvia en San Lorenzo siguieron el patrón que ella misma había diseñado con cuidado durante años de perfeccionarlo. Mañanas con don Ricardo, revisando asuntos de la hacienda en los que ella participaba con la autoridad de alguien que cree que le corresponde participar aunque técnicamente no le corresponda. Tardes, paseando por los corredores, con esa presencia que llenaba los espacios sin que uno supiera exactamente cómo. Noches de conversación en el estudio, que se volvían más calculadas conforme avanzaban las horas, y la guardia de todos bajaba con el cansancio. Don Ricardo la trataba con la cortesía de siempre, que era genuina y al mismo tiempo absolutamente impermeable, del tipo que no tiene grietas por donde entrar, porque no las busca activamente, sino que simplemente es así, como los muros que resisten no porque estén diseñados para resistir, sino porque están hechos de buen material. Había algo en él que nunca había estado disponible para Silvia de la manera en que ella hubiera querido. Una puerta que había estado cerrada desde antes de que Carmen muriera, y que la muerte de Carmen no había abierto como ella había esperado, en algún momento que abriría, y esa persistencia de la puerta cerrada, lejos de desanimarla, la había mantenido interesada durante años con la obstinación de quien no acepta que algo sea imposible solo porque sea difícil. Pero esta visita había algo diferente en el aire de San Lorenzo, no en don Ricardo en sí, que seguía igual de parco y correcto, sino en la textura del silencio que él tenía, que era distinta, que estaba ocupado de otra manera, como un cuarto que huele diferente porque alguien ha estado en él, aunque en este momento no haya nadie. Una tarde lo encontró parado en la entrada del patio de la Noria, mirando hacia adentro con esa calidad de atención que ella le conocía para las cosas que le importaban, y siguió la dirección de su mirada antes de que él la escuchara llegar. Claudia estaba en el patio. Don Ricardo se volvió cuando escuchó los pasos de Silvia, y en esa fracción de segundo antes de que se volviera Silvia, vio su cara con la guardia todavía en el lugar en que estaba, antes de que supiera que había alguien detrás de él. Y lo que vio en esa cara fue suficiente. «Ricardo», dijo ella. «Silvia», dijo él, y ya tenía la cara de costumbre. Ella sonrió de la manera en que sonreía cuando acababa de confirmar algo que ya sospechaba. Esa noche, Silvia buscó a Claudia en la cocina. Era tarde, pasadas las 9. Doña Mercedes se había retirado ya. Claudia estaba sola, limpiando la mesa grande con movimientos tranquilos que no se apresuraron cuando escuchó los pasos en el corredor, porque Claudia no apresuraba los movimientos cuando alguien llegaba. Eso era un reflejo de quien tiene algo que esconder o de quien no se siente con derecho de estar donde está, y ella no tenía ninguna de las dos cosas. Silvia entró sin que la invitaran y se quedó en el umbral como si el umbral fuera un escenario que conocía de memoria. «Claudia», dijo, con esa familiaridad de nombre que usa la gente cuando quiere establecer superioridad sin que parezca que la está estableciendo. «Señora», dijo Claudia sin dejar de limpiar. Lo que siguió fue una conversación que tenía la forma de conversación, pero que era otra cosa. Silvia preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba en la región, dónde había trabajado antes, si tenía familia. Claudia respondió lo que respondía siempre: del norte de Michoacán, en varios lugares no. «¿Puede ser más específica sobre los lugares?», dijo Silvia en algún punto. Claudia terminó de limpiar un extremo de la mesa, dobló el trapo, lo llevó al balde, y antes de responder, se quedó un segundo parada junto al balde con las manos apoyadas en el borde. Un segundo que no fue de duda, sino de lo que ocurre cuando alguien evalúa algo antes de decidir. «Puedo», dijo, «si hay una razón para hacerlo». El silencio que siguió tuvo temperatura propia. Silvia lo dejó durar el tiempo exacto antes de cambiar el tono, bajándolo a esa voz que usaba cuando dejaba de ser amable, pero seguía sonando como si lo fuera, que era su herramienta más afinada.
Don Ricardo es un hombre de hábitos. San Lorenzo tiene un orden que lleva muchos años construido. El poco tiempo que usted lleva aquí no da para entender del todo ese orden. Claudia la miró por primera vez desde que había entrado. Los ojos de las dos se encontraron sin que ninguna los bajara. Durante el tiempo que dura ese tipo de encuentro entre dos mujeres que se están midiendo sin que ninguna lo llame así. «Entendido, señora», dijo Claudia, y volvió al trabajo. Silvia esperó un momento, como si esperara algo más que no llegó, y luego dio media vuelta y salió por el corredor con pasos que sonaron sobre las baldosas y luego dejaron de sonar. Sola en el corredor oscuro abrió el abanico despacio. Algo había pasado en esa cocina que ella no había ganado, y eso era la clase de información que no se pierde. La semana siguiente, Silvia empezó a indagar. No de manera directa, porque directa no era nunca. Fue con el mozo de Zitácuaro, que tenía menos tiempo y menos lealtades consolidadas. Fue con la lavandera que venía los jueves de afuera y que hablaba cuando le preguntaban. Fue en el pueblo, en la tienda de abarrotes, donde la gente de San Lorenzo hacía los mandados, mezclando las preguntas sobre Claudia con preguntas sobre otras cosas para que no parecieran lo que eran. Lo que encontró fue lo de siempre en esos casos, fragmentos, que había llegado sola, que no hablaba de su pasado, que en Pátzcuaro había trabajado en la hacienda Velarde, que en Uruapan había estado con los Mondragón, que había salido de Pátzcuaro por algo que nadie recordaba exactamente. Mandó una carta a los Mondragón en Uruapan, mandó una carta al administrador de la hacienda Velarde en Pátzcuaro y esperó con la paciencia de quien sabe que las respuestas llegan aunque no lleguen rápido. Las respuestas llegaron con 4 días de diferencia. La de los Mondragón primero, empleada seria, trabajadora, discreta, salió al morir la señora porque los hijos reorganizaron el personal. Nada malo. La de Pátzcuaro después, escrita con esa economía de palabras de los hombres que han aprendido que el papel guarda todo y que no siempre es conveniente que todo quede guardado. Que sí, que Claudia Navarro había trabajado en la hacienda Velarde, que había salido por diferencias con la familia, que no sabía más. Silvia leyó esa carta 3 veces. Diferencias con la familia. Una frase que podía significar 10 cosas distintas, de las cuales ella eligió la que más le convenía, y la guardó como se guarda una herramienta específica para un trabajo específico que todavía no ha llegado su momento, pero que va a llegar. La conversación con don Ricardo ocurrió un domingo de tarde en el corredor del ala principal, con el sol cayendo sobre las bugambilias del patio y ese silencio de domingo que tiene San Lorenzo cuando los mozos descansan y los corredores están vacíos y el tiempo parece más lento que en los días de trabajo. Silvia eligió ese momento porque los momentos de quietud bajan guardias que el ruido del trabajo mantiene altas. «Ricardo», dijo con esa voz de cuando quería que lo que iba a decir pareciera que le costaba decirlo. «Debo contarte algo sobre la muchacha nueva, sobre Claudia». Don Ricardo la miró. «¿Qué hay con ella?» «Hice algunas averiguaciones. Por el bien de la hacienda, por Tomás». Una pausa en que don Ricardo no dijo nada, pero tampoco se movió, que era su manera de escuchar cuando quería escuchar. En Pátzcuaro salió de una hacienda por diferencias con la familia del patrón. Nadie quiere especificar qué tipo de diferencias. Hizo su pausa calculada. Hay mujeres, Ricardo, que saben exactamente lo que hacen, aunque parezca que no están haciendo nada, que saben dónde poner los pies y cómo moverse dentro de una casa hasta que esa casa ya no es la misma, que no piden nada porque no necesitan pedirlo. Don Ricardo no respondió inmediatamente. Sus manos sobre el brazo de la silla estaban completamente quietas, que era en él la señal de que algo estaba siendo procesado. «Sé que Tomás la aprecia», continuó Silvia bajando la voz. «Precisamente por Tomás hay que ser cuidadosos. Esta hacienda tiene un nombre, un orden. Hay personas que no son malas, Ricardo, pero que tampoco son para todos los espacios». Don Ricardo se levantó. Lo hizo sin brusquedad,
despacio, como hacía todas las cosas físicas. Caminó hasta el borde del corredor y se quedó mirando el patio con las manos juntas atrás durante un momento que Silvia esperó sin interrumpir, porque había aprendido con los años que interrumpirlo cuando estaba pensando producía el efecto contrario al que quería. ¿Sabes lo que encontré hace 2 semanas en el potrero norte?, dijo, sin voltearse. Silvia esperó. El tramo de cerca que llevaba 2 meses caído porque ninguno de los mozos había tenido tiempo de repararlo. Parado, solo, sin que nadie me dijera que estaba parado, sin que nadie lo reportara como trabajo hecho. Lo supe porque fui a ver el potrero y la cerca estaba en su lugar. Una pausa. Pregunté. Cástulo me dijo que había sido ella. Ricardo. Tomás, continuó él como si ella no hubiera hablado, desayuna en la cocina. No lo hacía desde que murió Carmen. 3 años de ese muchacho encerrándose en el cuarto de estudio y yo sin saber cómo llegar ahí, sin saber qué decirle que no sonara a fórmula. Y ahora desayuna en la cocina porque hay alguien que lo trata como si su presencia ahí fuera lo más natural del mundo, sin hacer un espectáculo de ello, sin pedirle nada a cambio. Se volvió entonces hacia Silvia. La miró durante un momento con la luz de la tarde de lado, con esa mirada suya que no tenía dureza, pero que tampoco tenía grietas. «Hay cosas que no se saben de casi nadie», dijo. «De ti tampoco sé todo, Silvia. De mí mismo hay cosas que no sé todavía». Silvia esperó 2 días con toda la paciencia que tenía. Los dejó pasar para que don Ricardo creyera que el asunto había quedado cerrado. Y cuando los 2 días terminaron, fue a buscar a Claudia temprano en la mañana, cuando el corredor trasero todavía estaba en sombra y no había nadie más cerca. Se lo dijo con esa voz que era casi amable, que tenía la forma de la amabilidad, aunque no su sustancia. Que don Ricardo había considerado que el personal de la hacienda era suficiente con el que había antes de que ella llegara, que podía recoger sus cosas antes del mediodía. Claudia la escuchó sin interrumpirla. Cuando Silvia terminó, el silencio duró lo que dura una evaluación. ¿Lo dijo don Ricardo?, preguntó Claudia. Yo hablé con él, dijo Silvia. Está de acuerdo. Claudia asintió una vez, despacio. Fue a su cuarto, sacó el atado de debajo del catre y metió adentro la muda de ropa que era suya, doblada con la misma precisión de siempre. Metió el rosario encima, las cuentas oscuras sobre la tela y cerró el atado con el mismo nudo de siempre. Se quedó parada en el cuarto pequeño, junto a la cocina, con el atado en la mano, durante un momento que fue de esa clase que conocen bien las personas que han recogido sus cosas en demasiados cuartos. Cuando el cuerpo sabe los movimientos de memoria y los ejecuta sin esfuerzo, pero el peso que se carga no se vuelve más ligero por el hábito. Luego salió al patio. Doña Mercedes la vio cruzar el patio con el atado al hombro. No dijo nada en el patio. Fue directamente al estudio de don Ricardo y entró sin llamar, que era algo que en 40 años de estar en esa hacienda había hecho exactamente 2 o 3 veces, en circunstancias que lo justificaban, y que por eso mismo tenía el peso de lo excepcional. Don Ricardo levantó la vista de los papeles. Claudia recogió sus cosas, dijo doña Mercedes. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque Silvia le dijo que usted ya no la necesitaba. El silencio que siguió fue del tipo que tiene la temperatura de las decisiones que no se van a poder deshacer una vez que se tomen, que saben a hierro y a algo más antiguo que el hierro. Doña Mercedes se quedó parada en el umbral y lo miró con esos ojos de madera vieja que lo habían mirado durante más de 20 años en esa hacienda y que sabían leer en él lo que él no ponía en palabras, que habían aprendido su idioma de silencios y pausas con la misma paciencia con que se aprende cualquier idioma que valga la pena aprender. Y dijo lo único que dijo en ese momento, que era lo único que hacía falta decir. Hay cosas que si se van, Ricardo,
No se les puede pedir que regresen. Se fue. Sus pasos por el corredor se alejaron y luego desaparecieron. Don Ricardo salió al patio. No tomó el sombrero. No llamó a nadie. Salió como salía cuando había tomado una decisión que no se iba a modificar, con esa calidad de movimiento que sus empleados conocían de años de haberla visto y que significaba que algo estaba resuelto, aunque todavía no hubiera palabras. Claudia estaba cruzando el patio principal hacia el portón con el atado al hombro. Tomás estaba junto a la noria, parado, y la vio pasar, y algo en su cara se volvió hacia adentro de una manera que don Ricardo reconoció desde el corredor, porque era la misma cara que él mismo había tenido 6 años antes frente a otras circunstancias. Los mozos, que estaban en distintos puntos del patio, detuvieron lo que estaban haciendo sin que nadie les dijera que lo detuvieran, con ese instinto colectivo que tienen los lugares cuando algo importante está ocurriendo en ellos. Silvia había aparecido en el corredor del ala principal, atraída por ese mismo instinto o por el ruido de los pasos de don Ricardo, con el abanico en la mano y la cara compuesta en la expresión de quien no sabe todavía qué está por ocurrir, pero está lista para lo que sea. Don Ricardo cruzó el patio con ese paso suyo y se detuvo frente a Claudia. La miró. Ella lo miró. Sus ojos estuvieron juntos durante un segundo que tuvo la textura de los segundos que cuentan. Luego él se volvió hacia Silvia. Nadie le dijo que se fuera. Su voz era la voz de siempre, sin alzas, sin drama, sin ninguno de los ornamentos que usan los hombres cuando quieren que sus palabras parezcan más grandes de lo que son. Esas 5 palabras en ese patio con el sol de mediodía y los mozos quietos, y Tomás junto a la noria y Silvia en el corredor, pesaron lo que pesan las cosas que no se retiran, que una vez dichas son hechos y no opiniones. Silvia abrió el abanico. «Ricardo, yo solo quería...» «Nadie le dijo que se fuera», repitió, y esta vez no la miró a ella sino a Claudia. Y en esa diferencia de dirección estaba todo lo que no estaba dicho en palabras, pero que estaba dicho de todas las maneras que importan. Esta es su casa mientras quiera quedarse. El patio estuvo en silencio. Claudia sostuvo esa mirada durante un segundo, y en ese segundo pasó algo que no tenía nombre, pero que los que estaban en ese patio reconocieron de maneras distintas, según su propia experiencia, de las cosas que no tienen nombre, pero que se reconocen. Luego bajó el atado del hombro despacio con las 2 manos y lo sostuvo frente a ella como quien sostiene algo que ya no va a cargar de la misma manera, aunque todavía no sabe exactamente dónde va a ponerlo. Silvia cerró el abanico, se volvió, entró al corredor del ala principal y sus pasos sobre las baldosas sonaron durante un momento y luego dejaron de sonar. Los mozos volvieron al trabajo. Tomás se fue hacia la cocina. Don Ricardo y Claudia se quedaron solos en el patio sin decir nada importante. Él se volvió hacia el corredor del ala sur y caminó, y ella lo siguió a 2 pasos de distancia, sin que ninguno de los dos lo acordara con palabras. Y llegaron juntos al extremo del corredor, donde el techo se abría y desde donde se podía ver la sierra de Michoacán en el horizonte. Ese perfil de montañas que a esa hora del día se volvía casi negro contra el cielo ancho de la tarde. Se quedaron ahí los dos, mirando lo mismo. El huizache del borde del potrero movió las ramas con el viento de la tarde. Una chachalaca llamó desde algún lugar entre los sabinos. El sol empezaba su descenso detrás de la sierra y la luz que quedaba era de ese tipo dorado y oblicuo que convierte las cosas ordinarias en otras cosas. El silencio entre ellos ya no era el silencio de 2 personas que no se conocen, era el silencio de 2 personas que saben que algo acaba de ocurrir y que no necesitan ponerle nombre todavía, porque el nombre puede esperar y el momento no. Silvia Carrasco se fue 2 días después. Dijo que tenía asuntos en Morelia. Nadie preguntó si era verdad.
Se fue como había llegado, con el coche y las maletas y el polvo, pero esta vez el polvo se asentó rápido porque no había viento y porque los patios de San Lorenzo parecían haberse instalado en otra temperatura desde el mediodía del domingo. Claudia la vio irse desde la ventana de la cocina, con las manos apoyadas en el borde de la ventana y la expresión quieta de siempre. Cuando el coche desapareció en el camino de tierra, metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el rosario. Las cuentas oscuras estaban tibias de haber estado tan cerca del cuerpo durante tanto tiempo. Las sostuvo en la palma un momento. Pasó los pulgares sobre ellas una vez, 2 veces, sintiendo el peso y la textura de todas las cosas que ese rosario había cargado antes de que ella lo tuviera. Luego lo devolvió al bolsillo y fue a terminar lo que estaba haciendo. En la cocina, doña Mercedes no dijo nada. Puso el atole al fuego y empezó a tararear algo en voz muy baja que no era ninguna canción reconocible, o si lo era, nadie hubiera podido decir cuál, y el sonido del atole hirviendo y esa voz vieja y el fuego bajo la olla llenaron el cuarto pequeño junto al corredor con la temperatura particular de los lugares donde uno puede quedarse sin necesitar explicar por qué. Tomás empezó a desayunar con su padre 3 semanas después. Nadie hizo comentario de ningún tipo. Don Ricardo no llegó tarde esa primera mañana para marcar la ocasión como algo especial. Llegó a la hora de siempre, se sentó en el lugar de siempre, pidió el café de siempre. Cuando Tomás entró y se sentó frente a él, los dos intercambiaron el saludo corto que intercambian los hombres, que todavía no han aprendido del todo cómo decirse las cosas grandes, pero que están, por primera vez en mucho tiempo, sentados en la misma mesa con ganas de aprender. Claudia les llevó el café. No se quedó. Eso también era parte de lo que sabía hacer. Reconocer cuándo quedarse era la cosa correcta y cuándo irse era la cosa más correcta todavía. La hacienda San Lorenzo siguió siendo lo que había sido siempre en lo fundamental. Tierra y trabajo y el ritmo de las temporadas, el olor del maguey en las madrugadas de invierno y el del humo de leña en las tardes y el de la tierra mojada cuando llegaba por fin la lluvia al potrero norte y levantaba de la tierra ese aroma que no tiene nombre en ningún idioma, pero que todo el que lo ha olido una vez reconoce para siempre como el olor del tiempo que empieza otra vez. Pero tenía algo diferente ahora que era difícil poner en palabras exactas. Don Rodrigo lo intentó una tarde con Cástulo, los dos solos junto a los corrales con el sol cayendo detrás de los mezquites, y lo mejor que encontró después de pensarlo un rato fue esto, que antes la hacienda funcionaba con la precisión de un reloj muy bien calibrado, que no fallaba nunca y que era admirable precisamente por eso, pero que los relojes no tienen temperatura, no tienen el calor de algo vivo que respira, y que ahora San Lorenzo tenía temperatura, de la misma manera en que la tiene un cuarto cuando hay alguien dentro que está bien donde está. Cástulo lo escuchó, escupió en el suelo con ese gesto suyo de cierre y dijo que sí, que más o menos, que algo así. Y ninguno de los dos dijo más porque no hacía falta. Si alguna vez en su vida sintió que llegó a un lugar sin pedir nada y ese lugar le devolvió más de lo que esperaba, deje su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna historia de las que valen. Esta historia caminó con usted hasta el final, ¿verdad? Y a usted, ¿cuántos lugares tuvo que dejar antes de encontrar uno donde de verdad pertenecía? Cuéntenoslo en los comentarios y díganos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? ¿Usted alguna vez supo que era bienvenido en algún lugar, no porque alguien se lo dijera con palabras, sino porque alguien hizo algo pequeño que lo demostró sin decirlo? ¿Qué fue ese gesto?